Tal y como ustedes lo están viendo en el título de este video, salen a lloriquear. Norma Piña y Luis María Aguilar mandan duro mensaje al presidente de la República. Según señalan, al menos con las declaraciones que hicieron, que AMLO quiere tomar a la corte. Imagínense nada más esta gran tontería, sobre todo tomando en cuenta en que no se aprobó una reforma al Poder Judicial y que ahora, pues por lo visto, salen a lloriquear, muy preocupados de la autonomía y la división de poderes. Bueno, pues vámonos directamente con esta información. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, llama a reflexionar sobre la importancia de un sistema republicano y democrático, que exista una división de poderes. Vemos que estas declaraciones la hace porque el presidente de la República ya envió una terna para que sustituyan al ministro Arturo Saldívar. Esa terna está compuesta por varias personas que son muy afines a la 4T. De hecho, el día de hoy, a través del canal de Justicia TV, que es donde se menciona todo lo relacionado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentaron el siguiente video. Vamos a verlo. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, hizo un llamado a la defensa de la división de poderes que establece la Constitución. Que exista siempre una división de poderes fuerte y clara y que exista la independencia judicial. Porque si creemos de verdad en los derechos humanos, si creemos en la justicia y en la justicia social específicamente, si creemos en la igualdad, si creemos que todas las personas tienen derecho a una vida digna y plena, a tener salud, agua, educación, una vivienda y alimentación adecuadas, a vivir la cultura, a vivir en un medio ambiente sano, a tener libertades personales y cada quien decidir su proyecto de vida, entonces debemos creer en y defender siempre nuestra Constitución. Dentro del encuentro jurídico universitario, la ministra presidenta subrayó que la labor de defensa de los valores constitucionales debe ser conjunta de personas juzgadoras, defensores de derechos, quienes acompañan a víctimas y de personas en condiciones de vulnerabilidad. Este trabajo, si no es en equipo, no es. Si no se parte de la Constitución que establece un sistema de impartición de justicia para exigir y garantizar nuestros derechos, no podrá nunca ser una realidad para que todas las personas vivamos en condiciones de igualdad. Pidió a la ciudadanía cuestionar al sistema de impartición de justicia para lograr una protección más efectiva de derechos en el país. Que reten al sistema de impartición de justicia, que nos critiquen, que nos hagan reflexionar. Los invito a que no se conformen, a que nos hagan avanzar hacia criterios cada vez más protectores y progresistas para la defensa de todos los derechos fundamentales. El ministro Luis María Aguilar Morales aseguró que la independencia de juezas y jueces es clave para ampliar la protección de derechos. La justicia requiere de jueces independientes que resuelvan conforme a los principios y los derechos reconocidos por nuestra Constitución, que debe ser la única guía. Cuando me dicen que si yo atiendo a un interés o a otro, les digo no, yo solo tengo a alguien que me dice qué hacer, y esa es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá indicó que existe el reto de ampliar la transparencia. Imagínense ustedes, ¿no?, lo que dijeron en esta conferencia de prensa, tanto la ministra Norma Piña, que pide pues, hacer o concientizar la importancia de la división de poderes. Y esto porque el presidente de la República ya mandó esta terna. Y como son personas muy cercanas al propio gobierno federal,
pues entonces ahora sí piden la autonomía. ¿Saben por qué hace estas declaraciones? Porque ahorita viene Arturo Saldívar, para el próximo año se va otro ministro más, ¿y quién tendrá la obligación de seleccionar o proponer a los ministros, al ministro que suplente, ¿no? El ministro que va a entrar en calidad del otro que se va ya de retiro, pues va a ser el próximo presidente de la República. Y así sucesivamente. En el sexenio siguiente son ya 4 ministros que se van a proponer, se van a seleccionar, se van a votar y se van a aprobar. Entonces, como actualmente está el proceso de designación para ser ministro de la Suprema Corte, depende radicalmente en el presidente de la República. Para el próximo año tendremos presidenta. Y por eso Norma Piña hace este llamado, muy preocupada según por la autonomía y la división de poderes. Cuando lo que sabemos es que en realidad en México, y lo vuelvo a repetir, solamente la justicia lo obtienen las personas que tienen dinero y poder, como en el caso de Rosario Robles, exonerada por este ente jurídico de justicia. Es la verdad. Ahí están las pruebas. Descongelan las cuentas de García Luna, de sus familiares, cuando en Estados Unidos está preso por narcotráfico. Sacan de la cárcel a Juan Collado. Y bueno, las cuentas también, ¿no? La liberación de las cuentas de Cárdenas Palomino, quien era el gran amigo de García Luna. La verdad es que es increíble lo que ha venido haciendo la Corte y cómo pueden pedir ahora sí que haya una autonomía y una división de poderes cuando ellos mismos son los que han tumbado las reformas que ha propuesto primero el Poder Ejecutivo y luego el Poder Legislativo. ¿Cómo es posible que un solo juez frene todo una modificación que se ha hecho a la Constitución? ¿Cómo puede ser posible eso? Y entonces, ¿existe o no existe la división de poderes? Porque los legisladores son los encargados de hacer y aprobar las reformas, las modificaciones a la Constitución, de legislar. Y cuando la Corte emite sus resoluciones y echa atrás una reforma que fue aprobada por el Poder Legislativo, eso es interferir en la división de poderes. ¿Qué pueden decir? Que si se basa en que está constitucionalmente hecho o no, eso ya es otra cosa, pero las propuestas y las modificaciones se hicieron. ¿Y quiénes son los que en esta instancia están tratando de frenar a toda costa la transformación? Es la ministra Norma Piña y sus secuaces, los ministros que la acompañan. A eso sí nos los cuestionan. A eso nos dicen que son incondicionales del PRIAN. Solo hacen señalamientos hacia Arturo Saldívar, hacia Loretta Ortiz y hasta Yasmín Esquivel, ¿no? A ellas sí les están cuestionando siempre. ¿Por qué siempre están apoyando al presidente? Pero ¿por qué no cuestionan por qué los otros votan siempre en contra? Si hay una opinión dividida, entonces no pueden ser absolutos de la razón. Si fuera por unanimidad, estaríamos de acuerdo. Pero desde que ya hay una sola diferencia, no quiere decir que eso sea en realidad justo o no, o que las personas estén obteniendo justicia con las resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mucho menos cuando estos personajes han sido colocados por los intereses económicos, políticos del PRIAN. A ellos son a los que sirven. Y ahora vienen a tratar de hablar de división y autonomía de poderes, por Dios. Que se critique a Norma Piña en las redes sociales, pues yo creo que no tiene Twitter, Norma Piña. No tiene Facebook, porque ahí se hablan pestes acerca del Poder Judicial. Ustedes asómense, busquen Norma Piña y casi la mayoría de las publicaciones son en contra o negativas en torno a su persona y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo que dijo en su mensaje. Y luego lo que dice el ministro Luis María Aguilar. Un juez que no es independiente es el mandadero de alguien. Y pues llama la atención porque es el ministro Luis María Aguilar el que congeló por meses el litigio de Ricardo Salinas Pliego para no pagar más de 25,000 millones de pesos. Aquí le faltó 25,000 millones de pesos, porque no son 25 millones de pesos, son 25,000 millones de pesos.
Dice que nadie lo manda, pero ahí lo tiene los casos, ¿no? Los tenía congelados, los metió en su escritorio y ya no estaban empolvando, esperando a ver si se olvidaba ese asunto. Y así dicen que tenemos una justicia pronta y expedita, o esa conveniencia también, ese que se le olvidó esa carpeta, justamente esa carpeta de Ricardo Salinas Pliego, para que fuera votada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es ganar tiempo. Al final de cuentas es ganar tiempo. Entonces, estas personas cuando salen a dar estas declaraciones realmente o de verdad que impresionan, ¿no? Impresionan sobre todo los sinvergüenzas que pueden ser y los hipócritas que también son. Porque ellos defienden a los intereses del PRIAN y el proceso de selección de los ministros hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como está estipulado en la Constitución, es una facultad del Ejecutivo en turno. El Ejecutivo en turno, o sea, el presidente que esté en ese momento fungiendo sus funciones como representante de todos los mexicanos, es el único que tiene la facultad de presentar las ternas para ministros a la Suprema Corte de Justicia. En ninguna parte de la Constitución señala que no deben ser amigos, que no deben de trabajar con el presidente, que no deben de ocupar algún cargo relevante dentro de su administración, a no ser que sean secretarios de Estado, porque eso sí está prohibido. Pero de ahí en fuera, no señalan que si tienen o que son familiares de algún gobernador de la 4T o de Morena, no lo dice así. Entonces, ahora, ¿por qué salen a lloriquear? Aparte, no quisieron entrarle a una reforma al Poder Judicial. El propio PRI no lo quiso hacer. Quiere decir que están de acuerdo que se siga, pues, seleccionando a los ministros de la misma forma en como ha venido sucediendo desde hace varios años atrás, desde 1994. Y ahora sí les llama la atención, ¿no? El presidente ya lo dijo. Yo no voy a cometer el mismo error. Les di el voto de confianza a estas personas, a los ministros Margarita Ríos Farjat y el otro Luis Alcántara Carranca. Y ya ven ustedes la resolución, se unieron al PRIAN. Eso fue lo que hicieron. Y todo ha votado en contra de la 4T, estos dos ministros. Entonces el presidente no quiere que ya pase eso. Y está en todo su derecho, en toda su razón. Porque entonces, si no se hace de esta forma, ¿cómo se lograría tener una transformación en México? No se podría de otra forma. Tiene que ser por este medio. Ahora, el presidente dijo claramente, vamos a entrarle una reforma al Poder Judicial y no quisieron. ¿Y ahora se quejan? Pues no. Una de las personas que también ha estado señalando que este es el colmo y no sé qué, es Xóchitl Gálvez. Aquí vemos la publicación de Proceso. La terna de AMLO para la Corte es un peligro inminente, advierte Xóchitl Gálvez. Dice, con esta terna no se está pensando en la Corte, se está pensando cómo puede perpetuarse en el poder, dice el aspirante presidencial de la oposición. Y yo le creería a Xóchitl Gálvez si realmente fueran sus palabras sinceras. Pero no es cierto, o sea, no es verdad lo que está diciendo, es a su conveniencia. Porque recordemos que todavía en el evento que tuvo el fin de semana pasado, pues imagínense ustedes que miembros del Poder Judicial estaban presentes en primera fila escuchando y acompañando a Xóchitl Gálvez. Mira esta persona que viene atrás con su gafet del Poder Judicial, pues lo dice todo. Por eso salieron a marchar, ¿no? Por eso Xóchitl Gálvez se unió a esta manifestación. Ahí están personas del Poder Judicial en el propio evento de Xóchitl Gálvez. ¿Qué significa eso? ¿Realmente hay autonomía, como aseguran actualmente en la Suprema Corte de Justicia, o que quieren la autonomía e independencia de los poderes? No. Y yo se los digo, ese es un problema que tienen la oposición y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué digo problema? Porque miren,
ahorita, como está conformada la Suprema Corte de Justicia, hay 3 votos o existían 3 votos que apoyaban las reformas y la transformación del país, o la cuarta transformación, ¿no? 3 votos nada más de 11. Pero para el próximo sexenio van a cambiar 4 ministros de la Suprema Corte. La cantidad no es mínima, son 4 ministros más. Y quien los va a proponer va a ser Claudia Sheinbaum. Ella va a proponer a las ternas, como lo está haciendo ahora el presidente de la República. Y van a poner a gente, evidentemente, que saben que no les van a fallar. Eso para la oposición, pues salen a decir, es que es el colmo, es el ser cínico, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Se quieren apoderar de la Corte? Pues así lo hizo Vicente Fox, así lo hizo Enrique Peña Nieto, así lo hizo Zedillo, así lo hizo Felipe Calderón. Hay muchos, bueno, no muchos, porque son muy pocos los ministros, pero hay algunos, como en el caso del ministro Arturo Saldívar, fue propuesto por Felipe Calderón y le dio la espalda al propio Felipe Calderón. O sea, lo que ha sucedido actualmente con el presidente de la República. Pero ojo, porque ahí estaba gobernando el PRIAN. El PRIAN, y ya lo hemos visto, lo hemos constatado, es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Y ahora, con la cuarta transformación, existe un cambio radical hacia las políticas y la forma de gobernar y administrar el país. ¿Qué necesitas para que en realidad se produzcan los cambios? Pues evidentemente, tener a personas en la Corte para que no echen atrás las modificaciones que se le hacen a las leyes. Esa es la verdad. Esa es la única forma. Entonces el presidente está poniendo a gente muy cercana que sabe que no le va a fallar, porque eso es lo que necesita para poderse consolidar la transformación en México. Y que no lo va a ver, desgraciadamente, él, por este problema que tiene actualmente con la Corte, que todo lo vota y lo echa para atrás. Me refiero a las modificaciones que se hacen a las leyes, pero que sí va a poder consolidar Claudia Sheinbaum. Porque ahorita van a ser 3 que están a favor de la transformación. O sea, este último, ¿no? El tercero, el último, que todavía está por definirse quién va a ser el sustituto de Arturo Saldívar. Pero de ahí vienen 4 designaciones en el próximo sexenio. Y cuando ya se hayan concretado esas 4 designaciones o esos 4 nuevos ministros, pues la Corte no va a ser lo mismo que es actualmente. Y ustedes imagínense cómo va a estar el PRIAN, si es que existe, cómo se va a encontrar el PRIAN en ese momento. Porque si viene una reforma electoral, se va a modificar. Si viene una reforma al Poder Judicial, se va a aprobar. Si viene una reforma a la Guardia Nacional, también se va a aprobar y no va a ser echada para atrás. Y ahí entonces va a cambiar la narrativa de la oposición. Va a señalar a la Suprema Corte de estar cooptada por el poder. Entonces, ahorita, como son la mayoría de los ministros, todavía quedan pues los rezagos, ¿no?, que logró imponer el PRIAN en su momento. Esos van a ir, se van a ir. Y poco a poco va a ir cambiando esa narrativa. Ya empezamos a ver los primeros estragos, ¿no?, de esto que yo les estoy comentando. Aquí vemos el comentario que hace Movimiento Ciudadano. El día de hoy tuve una entrevista con Ciro Gómez Leiva. Dice lo siguiente: Movimiento Ciudadano no acompañará ninguna de las 3 propuestas que mandó el presidente a la Suprema Corte de Justicia, porque la terna solo debilita la autonomía de la Corte y el Poder Judicial, aseguró el coordinador de la bancada naranja, Clemente Castañeda. Pues muy mal. O sea, pobre para ellos, porque de todas formas, se apruebe por la oposición o no, el presidente va a tener la oportunidad de designar al ministro de la Suprema Corte de Justicia, al nuevo ministro, les guste o no. Así es que si votan a favor o en contra, pues la verdad es que nos tiene sin cuidado. En esta primera terna posiblemente no se pueda llegar, evidentemente, a una mayoría calificada, pero en la segunda no les va a quedar de otra. O lo agarran o lo agarran. No hay más, porque si no el presidente va a puro dedazo y ¡zas! Este va a ser.
También vemos que Germán Martínez señaló lo siguiente: la terna que mandó el presidente López Obrador para la Corte es una burla republicana al poder legislativo y a la división de poderes. Ahora, les digo, ahora todos salen a lloriquear por la forma en que se designan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no les queda de otra, o sea, no tienen de otra, tienen que aceptarlo hasta que no exista o haya una modificación al Poder Judicial. Pues el presidente que esté gobernando en ese momento va a seguir designando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por muchas lágrimas que tire Norma Piña y acuse, señale que se quiere apoderar del Poder Judicial o de la Corte, de la Suprema Corte, pues así están las leyes, así está la Constitución. Y por eso ella misma sale ya con otro tono también, porque si ustedes lo vieron en el mensaje que envió, no es la misma forma de expresión que en las otras declaraciones que ha dado. Yo creo que poco a poco se va dando cuenta Norma Piña que lo tienen perdido. Aunque ella no presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando vengan todos esos cambios, y ya se están dando cuenta. Por eso ahora salen con que sí es importante de que todos los mexicanos reflexionen y entiendan la importancia de la división de poderes. La verdad, qué hipócritas. Francamente, al menos ese es mi punto de vista. No sé ustedes qué piensen, pero pues esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video.